Contador de Historias 33 presenta El último viajero del tiempo. Alexander era un hombre que había sido elegido a un programa de viajes en el tiempo para explorar las maravillas del futuro. Había sido seleccionado por su gran inteligencia. Un día, al mediodía, decidió viajar 500 años en el futuro para ver cómo sería el mundo y cuánto había avanzado la humanidad. Pero cuando llegó, se encontró con una tierra devastada y desolada, sin signos de vida humana. Gracias a la inteligencia artificial de su máquina del tiempo, se enteró de que la tierra había sido devastada por un arma peligrosa llamada el rayo. El arma había sido creada por una raza alienígena que visitó la Tierra en el año 2529 y fue utilizada por los humanos unos siglos, en el año 2729, para desatar una guerra que destruyó todo, y esto había ocurrido 5 horas después de que él había partido al futuro. Alexander se sintió terriblemente culpable de la destrucción causada por el arma que él mismo había ayudado a desarrollar para ser usado por la humanidad unos años atrás. Además, se había peleado con su familia poco antes de partir al futuro. Había tenido una fuerte discusión con sus padres y su hermana menor, lo que lo dejó con un profundo sentimiento de remordimiento. Se enfrentó a una difícil decisión: quedarse en ese mundo devastado y solo, para expiar su culpa, o regresar al presente para tratar de cambiar las cosas y perdonarse con su familia. Con determinación y compasión, decidió regresar al pasado un minuto después de haber viajado al futuro, esperando que fuera suficiente para salvar a su familia y a la humanidad. En la sala de control del programa de viajes en el tiempo, Alexander informó de la catástrofe a sus colegas y les pidió ayuda para detener la destrucción. La única forma de hacerlo era sacrificando su propia vida para retroceder en el tiempo y detener la creación del arma peligrosa. Antes de partir, envió cartas a su padre, su madre y su hermana pidiendo perdón por su comportamiento anterior. Para cumplir su misión, Alexander regresó al momento exacto en que el arma estaba siendo desarrollada. Se infiltró en el grupo de investigadores y sabotearon la creación del arma peligrosa, destruyendo información, planos y prototipos. Después de completar su tarea, regresó a su máquina del tiempo y colocó un código de autodestrucción, desapareciendo hombre y máquina, y así, se sacrificó para evitar ser capturado y revelar su identidad. Nunca supo el mundo su sacrificio ni su contribución a salvar a la humanidad. Eran las 5 de la tarde, y las cartas de Alexander llegaron a la casa de sus padres y su hermana menor. En la carta a su padre, Alexander expresó su agradecimiento por todo lo que había aprendido de él, tanto lo bueno como lo malo. Le agradeció por su ambición de conocimiento y su ejemplo de trabajar para mejorar y cuidar de la humanidad. Aunque no siempre compartían los mismos ideales, Alexander obtuvo lo mejor de él y eso lo agradece. Finalmente, le dijo que lo perdone si no fue un buen hijo y que lo perdonaba por cualquier agravio hacia él, ya que no había remordimiento. Su carta finalizó con un "Te amo, papá". En la carta a su madre, Alexander le agradeció por guiarlo en el camino del conocimiento y estaba muy orgulloso de ella y de su avance en la ciencia. Aunque no siempre lo expresaba, la quería mucho y esperaba que pudiera perdonarlo por cualquier dolor que le hubiera causado. Ella fue el pilar de sus emociones, su consejera y su mejor amiga. Su carta finalizó con un "Te amo, mamá". En la carta a su hermana, le dijo que ella fue la alegría de su vida. Y si se enojaba con ella desde su infancia, era para protegerla y prepararla para el futuro. Admitió que es sobreprotector y que lo disculpara. Su carta finalizó con un "Te amo, pequeña, cuida de nuestros padres". La enseñanza final que se puede extraer de esta historia es que el amor, el sacrificio, la decisión, la compasión, la determinación y la esperanza son valores fundamentales que nos ayudan a superar las adversidades y a enfrentar los retos de la vida. Alexander, con su sacrificio, demostró que la verdadera determinación y la esperanza pueden vencer incluso las mayores catástrofes,
y que el amor y el perdón son la clave para reconciliarse con aquellos que más queremos. Nunca es tarde para tomar decisiones y para demostrar nuestro amor y compasión hacia los demás, incluso si eso significa sacrificarnos por ellos. ¿La vida de un hombre vale la de millones? No lo sé. Eso lo decidimos cada uno de nosotros. Aunque Alexander salvó a todos, tal vez solo pensó en salvar 3 personas. Y si se hubiera quedado en la tierra devastada, entonces hubiera sido el último viajero del tiempo. Muchas gracias por escuchar esta historia. Y hasta la próxima.